página 52, Carilla A, tercer renglón de arriba hacia abajo, la cuarta palabra. Dice la Gemara, continuando con el tema de las costumbres, Rav Natan bar Asia azal mi ber Rav le Pumbedita beyom tov sheni shel aseret. Rav Natan bar Asia viajó de la yeshiva de Rav a Pumbedita, a la ciudad de Pumbedita. Es todo fuera de la tierra de Israel, era todo en Babel. Beyom tov sheni shel aseret, en el segundo día de Yom Tov de Shavuot. En Yom Tov está prohibido salir, igualmente que en Shabbat, fuera de la ciudad más de 2000 codos. Es una de las alajot, y que están una de las leyes de restricción, no caminar, incluso sin transportar nada, caminar solamente, fuera de los límites de la ciudad, más de 2000 codos, está prohibido. Y él hizo efectivamente eso en el día de Yom Tov, que está igualmente prohibido como en el día de Shabbat, y se fue de la yeshiva hasta la ciudad de Pumbedita, transgrediendo entonces el día de Yom Tov, solo que era el segundo día de Yom Tov, que no es un día que tenga prohibición de la Torá, sino solamente por orden rabínico o por las costumbres del lugar. Y por lo tanto, al haber transgredido la palabra de los Jajamim, de los sabios que dijeron que hay que cuidar el segundo día de Yom Tov, Shamte Rav Yosef. Rav Yosef le impuso una excomulgación por transgredir la palabra de los Jajamim. Amar a Abayé, le dijo a Abayé, ¿por qué lo excomulgó? ¿Por qué no le aplicó latigazos? ¿Tienen los Jajamim, los sabios, la fuerza de castigar con latigazos a quien transgreda la palabra de los Jajamim? Dele latigazos. Amarle le dijo, de Adifa Abdele, yo le di un castigo más severo. La excomulgación es un castigo más severo que el latigazo. Así que yo le apliqué el castigo más severo que se le podía dar. Y tengo una prueba al respecto. Desde Maharabá, en la tierra de Israel, allí al oeste nuestro, Mimnu Anagida de Bar Berrab, la Mimnu Hashematá, se suman los Jajamim, por mayoría, para darle latigazos a un alumno estudioso que cometió una falta y no aceptan, no se llega al número necesario para poder excomulgarlo. Si se ofrece excomulgarlo, castigarlo con la excomulgación, cuando se busca el consenso de los Jajamim, no se llega a un quórum de Jajamim que acepten excomulgarlo, pero sí que se le dé latigazos. No quieren excomulgarlo porque sería una falta de respeto a la Torá y el conocimiento que tiene este alumno. Pero como es merecedor de castigo, sí aceptan que se le dé latigazos. Quiere decir que el excomulgarlo es visto como un castigo más denigrante y más severo. Por eso no se le aplican a los estudiosos. Yo aquí, a él, le apliqué entonces el castigo más severo. Si bien no es un castigo físico, pero igualmente es más severo. Ica de hambre. Hay quienes dicen que fue un poco distinto lo que pasó. Nagde Rav Yosef. Rav Yosef le aplicó latigazos. Sí, le aplicó latigazos. No lo excomulgó, le aplicó los latigazos. Amar a Abayé. Y Abayé objetó y le dijo, Nishme temor. ¿Por qué no lo excomulga? De Rab y Shmuel de Amr Tadayo, tanto Rab como Shmuel, ambos coinciden y dijeron, se excomulga a la persona que profana al segundo día de Yom Tov, al segundo día festivo. Los dos coincidieron que hay que excomulgarlo por profanarlo. Y es lo que hizo aquí este hombre. Amarle le dijo a Nemil de Inish de Alma. Eso son personas normales, personas comunes. Ajá, surba mi de la banano. Aquí no es un hombre cualquiera, es un estudioso, es un alumno estudioso, tiene muchos conocimientos de Torá, es un talmid, un alumno de la yeshiva. De Tabale Abdele, yo le di el castigo más liviano. Debo respetar y cuidar el prestigio de su Torá. De Maharabá, Mimnu Anagedata, de Bar Berrab, Velá Mimnu Hashemata. Porque como dijimos anteriormente, en el oeste, en la tierra de Israel,
se consigue consenso para aplicarle latigazos a un alumno y no se llega al número de sabios para poder aplicarle una excomulgación. Por lo tanto, yo también sigo ese mismo método, cuido el prestigio de la Torá de este alumno y me cuido solamente de darle latigazos y no denigrarlo con una excomulgación. Hasta aquí, la Gemara analiza entonces el punto de el respetar las costumbres del lugar y cuál sería entonces el castigo por quien profana la Kedushá, la santidad del día segundo del Yom Tov. Pero volvemos a retomar nuestra Mishnah. La Mishnah dijo, así también uno debe respetar las costumbres con respecto a las leyes de Shemitah. Un hombre que se encontraba en una zona de Israel donde ya no se encuentra, vamos a tomar una fruta a modo de ejemplo, no se encuentran más dátiles en las palmeras del norte de Israel. Y viajó hacia el sur. En el sur todavía hay dátiles en las palmeras. Dijimos, él debe cuidar su lugar de origen y no puede consumir dátiles. Por más que en la zona sur donde se encuentra, si los haya, él viene de un lugar donde ya no se encuentran y ya entonces está prohibido de consumir, como dijimos, que el tiempo límite de consumo es mientras haya en el campo. Aquí no hay, entonces él no puede consumir. Y lo mismo a la inversa. Si en su lugar había y llegó a un lugar donde no hay, no puede consumir porque debe respetar la costumbre local. Rabbi Judá discutió y dijo, sal y trae tú también de donde yo traje y vas a ver qué hay y puedes consumir. Así como la Gemara entendió que se refirió a Rabbi Judá cuando dijo, sebe a Jafata, sal y trae tú también. Esas son las palabras exactas que dijo Rabbi Judá. Sal y trae tú también de allí. Lo que se entiende es que allí vas a encontrar de donde yo traje y por lo tanto puedes comer. Por eso pregunta la Gemara, ¿acaso Rabbi Judá no comparte el dictamen de la Mishnah que le ponemos el método riguroso, las limitaciones rigurosas del lugar de origen o del lugar de destino? ¿Por qué él habilita a que consuma en un lugar donde ya no se encuentran más frutas? Porque en el lugar de origen de él sí había. La Mishnah dijo, debe respetar los lugares, las costumbres del lugar local donde se encuentra, y aquí no hay. Amar Rab Shisha ben Rabbi, dijo Rab Shisha ben Rabbi, él seguro que está de acuerdo con la Mishnah, él no discute en ese aspecto. Hay que cuidar la costumbre local y la costumbre del lugar de origen. Si en cualquiera de los dos lugares ya no hay frutos, no se puede consumir. Milta Haritika Amar. Rabbi Judá acá entendió que el Taná habló de un nuevo caso, un caso que todavía no fue analizado por nosotros. Milta Haritika Amar Rabbi Judá. Sobre otro caso está hablando Rabbi Judá. Baji Kamar. Y la lectura de la Mishnah sería de la siguiente manera. Omi makom shelo kalu le makom shelo kalu. La Mishnah habló originalmente en el lugar de origen ya no hay, en el lugar de destino hay, en el lugar de origen hay, en el lugar de destino no hay. Ahí cuidamos las dos costumbres, la más severa de las dos. Pero ¿qué pasa? Dice aquí, si el hombre viajó de un lugar, shelo kalu, en un lugar donde no se acabaron, todavía se encuentran dátiles en el norte, viajó al sur y en el sur también hay dátiles. Evidentemente, está permitido. Hay dátiles en el norte, lugar de origen, hay dátiles en el sur, lugar de destino, se puede comer libremente. Pero ahora, Beshamá, Shekalu Bimkomo, y escuchó que en su lugar de origen se acabaron ya los dátiles, no hay más dátiles en los campos. Y por lo tanto ahora la gente de su lugar de origen del norte ya no come más dátiles. Hayab Lebaer, él entendió que la primera opinión de la Mishnah Tanna Kamá también sobre eso prohibió. Vamos de acuerdo a la costumbre local y de acuerdo al lugar de origen.
Si en alguno de los lugares ya no hay, no se puede consumir. Fue determinante la primera opinión de la Mishnah. Entonces, también en ese caso, que cuando él partió de su lugar de origen, había y se podía consumir, si ahora él escuchó que en su lugar de origen no hay más, aquí tampoco puede consumirlo por más que aquí hay. Y que cuando él salió de su lugar de origen, estaba con la costumbre también de poder consumir. Ahora debe cortar. Rabbi Yehuda Omer, se haber dejado fatá, me deja de Haitinu, vea lo caluleu. Y sobre eso vino Rabbi Yehuda y dijo, sal y ve al lugar de donde yo provengo y vas a ver que cuando yo salí de ese lugar, yo salí con permiso de consumo de dátiles de mi lugar. Sobre mí no recayó la prohibición ni la veda de no consumir dátiles. Cuando yo salí de ahí, salí con la permisión. Y aquí llegué con la permisión. Y aquí está permitido. Entonces, por más que mi lugar de origen actualmente ya no consumen, yo puedo seguir consumiendo. Eso es lo que dijo Rabbi Yehuda. Le membra, dice la Gemara, de acuerdo a esta primera interpretación que le estamos dando a Rabbi Yehuda, le membra de Rabbi Yehuda le kulaka amar. Entonces tú estás diciendo que Rabbi Yehuda vino a permitir, es más permisivo. La primera opinión prohibió y Rabbi Yehuda permite. De Amar Birazar, no Amar Rabbi Yehuda, él alejumra. Ya Rabbi Birazar nos enseñó que él recibió de sus maestros que Rabbi Yehuda vino a prohibir el más exigente y más severo. Y sus palabras son interpretadas para prohibir más que la primera opinión. Entonces, evidentemente tu interpretación es incorrecta. Ela, si nos dice la Gemara, Ipuj, invierte, da vuelta la interpretación. Eno Hayab Levaer. El primer Taná dijo, del lugar de origen hay, en el destino no hay, no se puede consumir, como en el lugar de destino. En el lugar de origen no hay, en el lugar de destino hay, no puedes consumir, como era en tu lugar de origen. Pero Taná Kamá solamente habló, de acuerdo a esta nueva interpretación número 2, solo cuando no había en el lugar de origen, cuando él salió. Ahí, él debe seguir la costumbre de su lugar de origen y se le prohíbe. Pero si cuando partió de su lugar de origen había, no tiene que exterminarlo y puede comer en el lugar de destino. O sea que en el lugar de destino hay, y cuando él partió de su lugar, partió con permisión, puede seguir consumiendo. Y a eso dijo el viuda, sal y ve al lugar de origen de donde yo provengo. Fíjate, ahora mismo, ve a ese lugar, anda hacia el norte y fíjate si vas a encontrar dátiles. Ve a Caluleu, ya no tienen más dátiles. Si ellos no tienen más dátiles, yo tengo que seguir la costumbre de mi lugar de origen. Y entonces, así como ellos no comen, yo tampoco puedo consumir. Entonces, el viuda está siendo más severo y está prohibiendo. Y esta sería la interpretación correcta de nuestra Mishnah. Así es como entonces la Gemara concluye en las palabras de Rabbi Yehuda, por lo menos de acuerdo a esta segunda interpretación, que ya fue, sí decimos segunda porque está remodelada del primer intento de respuesta que dio. Si bien es todo dicho por el mismo Jajam que está respondiendo aquí. Abaye, sin embargo, da otra interpretación a las palabras de Rabbi Yehuda. Abaye Amar, Leolam que de Katanne. Deja las cosas a interpretarse literal como están escritas. La Mishnah no habla de haber viajado con permiso de consumo y que luego se enteró que ya en su lugar de origen se acabaron. Eso no está escrito en la Mishnah. Sino literal. Partió de un lugar donde no hay, llegó a un lugar donde hay, o viceversa. Baji Kamar. Y la lectura de Mishnah sería la siguiente. O él partió de un lugar donde no se terminaron, en el norte había y estaba autorizado a comer, y llegó a un lugar
donde se acabaron. Entonces, normal aplicaríamos nosotros la regla, no puedes consumir, en el lugar de destino no hay dátiles, tú tampoco puedes consumir. Perfecto. Esto dijo la Mishnah claramente. Ahora se entiende que no puede consumir en el lugar de destino, porque ahí no hay. ¿Qué pasa si él vuelve a su lugar de origen, al norte? En el lugar de origen todavía sigue habiendo dátiles. No tiene que exterminarlo, puede comer libremente. Él es oriundo del norte, en el norte hay y se puede consumir, y la gente consume, yo también puedo consumir, a pesar de que estas mismas frutas, estos mismos dátiles, yo los llevé hacia el sur y ahí no los pude consumir. Yo tuve un momento en el que estos dátiles los tuve prohibidos cuando viajé al sur. Sin embargo, en el sur están prohibidos consumirlos por respeto a la gente del lugar. Ahora que he vuelto hacia el norte y aquí hay, puedo volver a consumir. Y esto se entiende claramente en las palabras de la Mishnah. A eso, Rabbi Yehuda Omer, vino Rabbi Yehuda y dijo, ¿por qué no vas tú hacia el sur, de donde yo estoy viniendo ahora con estos dátiles? Porque la gente del norte lo ve a él llegar con dátiles proveniendo del sur. Entonces nosotros le decimos, si yo voy al sur, ¿puedo comer dátiles? No. De acá luego, ahí se terminaron. Entonces tú que vienes del sur con dátiles, tampoco puedes consumirlo. Eso es lo que está diciendo Rabbi Yehuda. Y entonces está siendo más severo. Cumplimos con el requisito de que Rabbi Yehuda viene a prohibir más que la primera opinión. Está siendo más severo. Y dejamos también la Mishnah más clara en lo que está escrito. Sin embargo, dice la Gemara Matkif le Rabashé, cuestionó Rabashé a la interpretación de Abayé. Rabbi Yehuda atu agaba de Hamra Kaltinu. ¿Acaso para Rabbi Yehuda el lomo del burro le provoca la prohibición? Es decir, no tiene lógica que se le prohíban consumir estos dátiles. Los dátiles son originarios del norte. En el norte hay dátiles y la gente del norte consume. Él es del norte y está en el norte. También puede consumir. ¿Acaso porque los dátiles estos se encontraron en el sur por un momento, cuando fueron transportados por su burro? El hecho de que el burro de él entró al sur le crea prohibición a los dátiles. Nunca estuvieron prohibidos los dátiles. Él no los comía solo por respeto al lugar. Entonces, no existe un argumento válido para que el Yehuda pueda prohibirlos, si esa es la interpretación. Ela, Amar Rabashé, si nos dijo Rabashé, tenemos entonces ahora una nueva interpretación, podríamos decir que es una cuarta interpretación, las dos primeras que dijimos una e invertimos, luego la de Abayé sería la número 3, y ahora Rabashé nos dice una cuarta interpretación. El Amar Rabashé Pelukta de Anetanae. Yo entiendo que aquí el Taná, nuestra Mishnah y el Rabbi Yehuda discuten en lo siguiente, como encontramos en otra Mishnah ahí mismo en el tratado de Shevi'it. Ditnan, una persona que toma 3 verduras y las pone en un barril en vinagre para producir, sí, que se conserven y producir un nuevo alimento, podríamos llamarlo picles. Ahí vamos a suponer cebolla, zanahoria y pepino. 3 especies. Ahora bien, eran las 3 del año de Shemitah, del año sabático. Entonces, tendríamos que fijarnos nosotros cuál es el tiempo máximo de consumo que tiene. Cuando se acaben los pepinos, cuando se acaben las cebollas, cuando se acabe la zanahoria. Rabbi Eliezer Omer, Ochlina la Rishon. Rabbi Eliezer dice, él puede consumir de las 3 sin ningún problema. La primera, que se haya acabado en el campo y no se consiga más, ya no puede consumir de ninguna de las 3. Es decir, se acabó la cebolla, no puede comer ni cebolla, ni pepino, ni zanahoria. ¿Por qué no puede comer de ninguna de las 3? Porque nosotros consideramos a esto un solo alimento. No vemos como 3 alimentos distintos. Al haber sido colocados todos en un mismo barril, en un mismo recipiente,
pasa a ser considerado como un solo alimento. Y si un ingrediente del alimento ya queda prohibido, no se puede consumir nada del alimento. Por lo tanto, tomamos el primer producto que se agote como límite máximo para todos. Así sostiene Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer Afala Aharon. Rabbi Yoshua dice, no señor, esa es la inversa. Recién, cuando queden todos los productos prohibidos, cuando no se encuentre ninguno de los tres, ahí vamos a prohibir. Mientras haya alguno de ellos, hacer que también es todo un solo alimento y este alimento todavía no se acabó, porque hay parte de este alimento en el campo, entonces puede seguir consumiendo hasta que se agoten los tres en el campo. Por su parte, la Rabban Gamliel sostiene cada especie la veo individual. No importa que están colocadas en el mismo barril. Cuando se come la cebolla, no se come cebolla. Se acaba la zanahoria, no se come la zanahoria. Se acaba el pepino, no se come el pepino. Es cada uno independiente. Ahora bien, esta es la opinión de la Rabban Gamliel, que la Mishnah misma aclara y dice que el dictamen es como dijo Rabban Gamliel, y que debemos obrar de acuerdo a sus palabras. Pero nosotros queremos ahora buscar otro punto. No estamos buscando cuál es la halajá, cuál es la ley. Queremos entender lo que está escrito en nuestra Mishnah. Y nos dice entonces Rabashé, la discusión que hay entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, si vamos con la primera especie o con la última especie, en ese punto están discutiendo aquí también nuestros jajamim, Tanakama con Rabbi Yehuda. ¿De qué manera? Rashi nos explica de la siguiente manera. Este hombre viajó de un lugar donde no se habían agotado, vamos a seguir el ejemplo con los dátiles, viajó del norte donde todavía había dátiles y se fue hacia el sur donde se habían acabado los dátiles. Pero, si se acabaron todos, dijo la Mishnah, entonces, si en el sur no hay más dátiles, no se puede consumir los dátiles, ya que debemos respetar las costumbres del lugar local, que no hay más y ellos no consumen, yo tampoco debo consumir. Pero, si parte de ellos solamente se acabaron y quedó un poco de ellos, ¿sí?, entonces puedo seguir consumiendo, similar a lo que dijo Rabbi Yoshua, que si hay parte, entonces se puede seguir consumiendo de ellos, incluso de la especie que ya se agotó por completo, pero si hay parte de las otras, también voy a poder seguir yo consumiendo. En cambio, Rabbi Yehuda es más severo y sostiene, como dijo Rabbi Eliezer, la primera que se haya acabado, ya no se puede consumir más. Y eso es lo que dijo Rabbi Yehuda. Sal y fíjate si hay de esa especie ya no hay más, entonces no se puede consumir de ninguna. Por eso Rabbi Yehuda es más severo, similar a las palabras de Rabbi Eliezer en el tratado de Shevi'it. Y una quinta y última interpretación, Rabina Amar de Peluktá de Ane Tanae. Rabina dijo, discuten en la discusión de los siguientes Tanaim que yo te voy a nombrar ahora. Ditran, está escrito en la Mishnah, se puede consumir, por ejemplo, en la zona norte, dátiles, mientras en cualquier lugar de la zona norte haya, se pueden consumir. En la zona sur, nos fijamos acorde a la zona sur. Si en cualquier lugar de la zona sur todavía hay dátiles, se puede seguir consumiendo. Y sobre eso dijo, hasta que se acabe el último dátil de la ciudad de Zohar. Zohar y Ira Temarim, en la ciudad de los dátiles, era el último lugar donde se acababan los dátiles. Mientras todavía haya uno ahí, en toda la zona sur de Yehudá está permitido todavía consumir los dátiles en Shemitah. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ochlim al shel ben akipim, be'en ochlim al shel ben ashitim. Rabban Shimon ben Gamliel dijo, no es así, no es cuando se acaba el último. Los dátiles, cuando el viento sacude los ramilletes que tienen los dátiles colgando, al soplar el viento caen de los dátiles. Muchos dátiles quedan frenados en las hojas altas de la palmera y muchos otros caen hacia abajo. Pero en la base de la palmera suele haber
como viejas hojas cortadas, como si fuesen cardos y pinches que sobresalen del tronco de la palmera hacia afuera. Y algunos dátiles caen ahí. Esos dátiles son más difíciles de ser consumidos, ya que los animales muchas veces les cuesta comerlos porque se lastiman y se pinchan. Entonces, cuando yo me tengo que fijar si hay todavía dátiles para el consumo de los animales, ¿qué tomo en cuenta? Si quedaron dátiles solamente en la copa de los árboles, que esos son de más fácil acceso para las aves, etc. O tengo que esperar que se hayan acabado también los de abajo. La primera opinión dijo que se acabe hasta el último, incluso lo que se encuentran abajo entre las espinas. En cambio, la Rabbi Shimon ben Gamliel dijo, no señor. Él dijo, vamos a consumir mientras todavía haya arriba en las hojas. Pero no se consume mientras haya solamente abajo. Si los de las hojas se acabaron, por más que haya abajo donde están las pinches y las espinas, no se va a poder consumir. Esta es la discusión que hay ahí entre Tanna Kamma y Rabbi Shimon ben Gamliel. Similar a esto, dice nuestra Mishnah. El Tanna Kamma de nuestra Mishnah dijo, tú puedes seguir consumiendo, viajaste de un lugar, has viajado de un lugar donde había a un lugar donde donde ya se acabaron y no se encuentran. Si no se encuentra ninguno, va a estar prohibido que tú consumas. Si llega a encontrar alguno, incluso entre las espinas, puedes comer. El viuda dice, anda y ve si puedes agarrar de ahí. No vas a poder agarrar de ahí. Te lastimarías. Entonces se llama que no hay y no puedes tú tampoco consumir. Esta sería entonces la quinta y última interpretación que le dio la Gemara a las palabras de Rabbi Yehuda.